Vamos a usar el método de Euler con un tamaño de paso 0.4 para estimar y, donde y es la solución del problema del valor inicial, donde se nos da y' es igual a 4x más y al cuadrado, e y igual 0. Entonces, como nos dicen que el tamaño del paso es igual a 0.4, sabemos que delta x es igual a 0.4. Comencemos por determinar qué aproximación necesitamos, para encontrar el valor de la función, y, como la condición inicial es y igual 0, sabemos que x sub 0, y sub 0 es igual al punto. Para encontrar cada coordenada x sucesiva, sumaríamos 0.4 a la coordenada x anterior, lo que significa que x sub 1 es igual a 0.4, x sub 2 es igual a 0.8. Observe cómo estamos agregando 0.4 cada vez. X sub 3 es igual a 1.2, x sub 4 es igual a 1.6. Y x sub 5 es igual a 2. Entonces, para encontrar el valor de la función y, necesitamos encontrar el punto x sub 5, y sub 5. En nuestras fórmulas para encontrar las coordenadas x y son recursivas, por lo que no podemos encontrar rápidamente x sub 5, y sub 5. Tenemos que encontrar todos los puntos desde x sub 0, y sub 0 todo el camino a través de x sub 5, y sub 5. Ya conocernos todas las coordenadas x. Trabajemos para determinar las coordenadas y, usando la regla del método de Euler. Vamos a configurar esto en la próxima diapositiva. Entonces, ya sabemos que nuestro punto de partida es x sub 0, y sub 0. El siguiente paso es encontrar la pendiente, en este punto. Debido a que la ecuación diferencial es d de x es igual a f de x, y podemos encontrar la pendiente, al encontrar el valor de la función f de x sub 0, y sub 0. Entonces, f de x sub 0, y sub 0 es igual a f, que es igual a 4, más 0 al cuadrado. 4 times 0 plus 0 squared. Entonces, f es igual a 0. Y, ahora, tenemos suficiente información para encontrar el punto x sub 1, y sub 1. De nuevo, ya sabemos nuestras coordenadas x. Entonces, encontremos y sub 1. Nuestro y sub 1 será igual a y sub 0, más la pendiente en el punto anterior, que es f de x sub 0, y sub 0, veces delta x. Lo que nos dará y sub 0 es 0, más f es igual a 0. Entonces, tenemos 0 veces delta x, que es 0.4, que todavía nos da 0. Entonces, y sub 1 es igual a 0. Y, ahora, necesitamos encontrar la pendiente en este nuevo punto, donde el punto f de x sub 1, y sub 1. Entonces, f de x sub 1, y sub 1 es igual a f de 0.4, 0. Que sería igual a 4 más 0 al cuadrado, que es igual a 1.6. Entonces, ahora podemos encontrar y sub 2. Y sub 2 es igual a y sub 1, más f de x sub 1, y sub 1, veces delta x. Entonces, tendríamos y sub 1 como 0, más f de x sub 1, y sub 1 es 1.6, multiplicado por delta x, que es 0.4. Entonces, y sub 2, es igual a 0.64. 0.64. Ahora, necesitamos encontrar la pendiente en este nuevo punto, que es f de x sub 2, y sub 2. Lo que nos daría 4 más al cuadrado. Ahora, aquí, las cosas comienzan a complicarse un poco. Esto funciona a 3.6096. ¿Qué es lo que necesitamos para encontrar y sub 3? Nuevamente, ya sabemos que x sub 3 es igual a 1.2. Entonces, y sub 3 es igual a, y sub 2 más f de x sub 2, y sub 2, veces delta x. Entonces, tendríamos y sub 2 es 0.64. Más f de x sub 2, y sub 2 es 3.6096, veces delta x. 6096 times delta x. Que sale a 2.08384. 384. Ahora, necesitamos encontrar la pendiente en este punto, que es f de x sub 3, y sub 3.
lo que sería igual a 4 más al cuadrado, plus 2.08384 squared, que es aproximadamente 9.14239. Entonces, y sub 4 es igual a, y sub 3 más f de x sub 3, y sub 3, veces delta x. Entonces, tendríamos 2.08384 más 9.14239, veces delta x. 9.14239 times delta x, Que sale aproximadamente a 5.74080. 5.74080. Ahora, necesitamos pasar por este proceso una vez más. Nuevamente, el siguiente paso es encontrar la pendiente en este punto, que es f de x sub 4, y sub 4. Que ahora sabemos es f. Que sería igual a 4 más al cuadrado, 0.6 plus 7.54080 squared, que es aproximadamente 39.35678. 35678. Entonces, y sub 5 es igual a, y sub 4 más f de x sub 4, y sub 4, veces delta x. Que, en este caso, sería y sub 4 es 5.74080. Más 39.35678, veces delta x. 35678 times delta x. Lo que nos da aproximadamente 21.48351. 48351. Esto fue bastante trabajo. Este es el punto que necesitábamos para aproximar el valor de la función y. Ahora sabemos que y es aproximadamente 21.48351. 48351. Entonces, volviendo a la primera diapositiva, este es el valor que ingresamos aquí. 21.48351. Espero que hayas encontrado esto útil.